每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。Hola a todos, soy Ana. Nos dedicamos 10 minutos cada día para escuchar la palabra de Dios y experimentar el poder del Evangelio. En el capítulo anterior vimos que el clamor de Sodoma había llegado al Señor a causa del pecado tan grande que se cometían allí. Entonces el Señor envió a 2 ángeles a Sodoma para investigar y comprobar si era tan grave. La Biblia describe a la población de Sodoma como hombres malos y pecadores. ¿En qué consistía el pecado de Sodoma? En Isaías capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Eso quiere decir que no se avergüenzan de sus pecados. Además, lo hacen para que lo sepa todo el mundo. Estaban orgullosos y disfrutaban de sus acciones. Cometían adulterio, vivían en mentiras y defendían al delincuente. Eran perezosos por la abundancia de riqueza, pero no ayudaban al necesitado. Más bien eran arrogantes y orgullosos. Después de visitar a Abraham junto con el Señor, los 2 ángeles se fueron. Caía la tarde cuando llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Es un poco raro para nosotros estar sentado a la entrada de la ciudad, pero para la gente de aquel momento era muy frecuente. Además, era un hábito de ellos, porque a la entrada de la ciudad era donde se hace el negocio, están los mercados. Además, allí se hacen también las reuniones importantes de los ancianos y de los líderes de la ciudad. Pues Lot, al verlo, se levantó para recibirlo. Se postró rostro en tierra. Le dijo: Señor, por favor, señores, les ruego que pase la noche en mi casa, que podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Aunque los ángeles le rechazaron, pero Lot tanto les insistió que al final se fueron con él y entraron a su casa. Lot les preparó una buena comida y coció panes para ellos personalmente. La hospitalidad de Lot nos hace recordar a Abraham, pero la diferencia está en que Lot lo insistió. ¿Por qué crees que insistió tanto a que se quedaran en su casa en vez de dormir en la plaza como dijeron los ángeles? Lot lleva viviendo muchísimo tiempo en Sodoma, conoce los pecados de aquella ciudad y sabe perfectamente que los hombres de Sodoma son capaces de aprovecharse de aquellos ángeles. Por eso insistió tanto para que se queden en su casa, para protegerlos. En teoría, a la entrada de la ciudad hay muchísima gente, pero solo Lot los recibieron. Era la actitud de la población de Sodoma, quienes no recibían bien a los extranjeros. Más bien querían aprovecharse de ellos. El versículo 4 dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa de Lot, tanto jóvenes como viejos. Todo el pueblo sin excepción. ¿Te das cuenta? Todo el pueblo sin excepción. Eso quiere decir que no hay justo en Sodoma, mientras Abraham pedía 10 justos para que el Señor no destruyera la ciudad. ¿Para qué vinieron los hombres a la casa de Lot? Según el versículo 5, que quiere acostarse con ellos. No solo rodeaban la casa, sino iban gritando para que Lot les entregue los invitados. Entonces Lot salió a la puerta, cerró la puerta, se quedó fuera para proteger a los invitados e intenta razonar y negociar con los hombres del pueblo. Lot intenta darle sus 2 hijas vírgenes a cambio de los visitantes. Parece ser que la gente no estaba de acuerdo con él. Le dijo: quítate de ahí, que no eres de aquí y no eres nadie para mandarnos. Si nos detienes, te trataremos peor que a ellos. Apártate. Lanzaron contra Lot y a la puerta con intención de derribarla.
Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y los ancianos que se agolpearon contra la puerta de la casa lo dejaron ciego, de modo que ya no podían encontrar la puerta, pero aún así seguían tratando de encontrar la puerta para entrar. De cualquier manera, nada detenía la maldad de esos hombres. La maldad de Sodoma era muy grande y no se arrepentían para nada. Por lo tanto, los ángeles, al ver eso, confirmó el clamor de que había llegado al Señor y ya saben lo que tienen que hacer. Pero antes le revelaron a Lot los planes de destrucción de Sodoma. Lot era un buen hombre, pero estaba en el lugar equivocado. Él no pertenecía ahí, pero no se daba cuenta ni quería aceptarlo. Los dos ángeles le habían dado una oportunidad para él y su familia para salvarse, pero para que salga a la ciudad antes de que empiece la destrucción. Sus futuros yernos creían que Lot le estaba bromeando. No le hicieron caso. En cuanto a Lot, también estaba indeciso. Finalmente los ángeles lo salvaron prácticamente a empujones. Le agarraron de las manos y lo sacaron de la ciudad. La salvación de Lot se debía a la compasión del Señor y a la intercesión de su tío Abraham, quien, aunque lejos, estaba pendiente de él. Los ángeles solo esperaron a que Lot estuviera a salvo para traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios salvó a Lot y a su familia, pero lamentablemente la mujer de Lot miró hacia atrás, lo que refleja un deseo de volver al lugar de donde salió, y esa acción tuvo una serie de consecuencias. Se quedó convertida en estatua de sal. Si uno está dejando atrás algo malo, no se debe mirar hacia atrás. Quienes lo hace se queda paralizado y ya no puede seguir adelante con su vida. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra nos sirve a todo como un ejemplo. La advertencia del juicio no es para condenación, sino para exhortación, para arrepentirnos mientras haya tiempo. Ante el COVID-19 hay gente que piensa que es el castigo de Dios y hay gente que no lo piensa así, pero no es lo más importante. Lo importante es que yo, ante esta situación, sí me he puesto a reflexionar de mi vida, de mi relación con el Señor y mis acciones. Solo Lot y sus hijas sobrevivieron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue tan terrible la destrucción que llegaron a creer que todo había sido destruido. Esa percepción llevó a las hijas a tomar medidas extremas, pues no querían morir sin tener hijos. Se acostaron con su padre para tener hijos. Este tipo de relaciones entre padre e hija es prohibido. Sin embargo, las hijas de Lot lo encontraron aceptable porque les servía para sus fines y sobre todo lo veía bien y por la influencia de Sodoma. Tal vez pareciera que las hijas de Lot se salieron con la suya, pero la historia cuenta que su mala decisión tuvo consecuencias hasta muchas generaciones pasará. Lot no hizo bien la elección, eligió la ciudad más pecaminosa de aquel momento para vivir, dejándose influir por aquella malvada sociedad, dejándose que le cambie todas las virtudes de la vida, incluso a sus familias, y no acabaron bien finalmente. Las tentaciones de Sodoma eran muy grandes. Lot y su familia se dejaron influir y no resistieron a las tentaciones. Somos muy débiles ante las tentaciones. No somos tan fuertes como pensamos. Hay algo que te puedo asegurar de que sin la ayuda del Señor nunca podremos salir o ganar a las tentaciones. Con nuestra propia fuerza nunca llegaremos. En esta sociedad está lleno de tentaciones. Es inevitable, grandes o pequeñas. Siempre hay tentaciones que nos rodean.
ante las tentaciones, lo que podemos hacer es correr rápido. Escápate, no mires hacia atrás. No te pongas a prueba a ti mismo. Nunca piensas que yo no caeré. Cuando pienses así, ya estás en las tentaciones. Ante las tentaciones, pide ayuda al Señor, al Jesucristo, quien te salvó la vida, quien te dio una vida nueva, quien te da fuerza para derrotar todas las tentaciones, porque Jesucristo nos libró del dominio de la oscuridad. Y también puedes formarte con el libro que nos ha dado Dios, que es la Biblia. Allí nos da indicaciones para tener una vida sana y salva. Ante cualquier tentación, recuerda, escápate, no mires hacia atrás. Que Dios te bendiga.